Hola trader, muy buenos días. Hoy jueves 11 de abril empezamos la sesión bursátil después de la reseca de las caídas de mercados de ayer por la publicación del IPC en Estados Unidos. Vemos como las bolsas asiáticas, los futuros avanzan en positivo y tenemos un avance muy neutral o en positivo de las bolsas europeas antes de su apertura y de la evolución de los futuros americanos. Eso indica de momento freno a las caídas de ayer y veremos qué pasa en la sesión de hoy. Tenemos un euro dólar y una libra dólar fortaleciéndose el dólar, los datos de BCE que vamos a ver qué nos representa y si sigue presionando ese par y esa libra a la baja frente al dólar o por lo contrario hacen una reversión. Junto a esos datos tendremos IPP y datos de subsidio en Estados Unidos. Os paso análisis de los datos de ayer. Por lo tanto, la sesión de hoy se va a caracterizar por un plan de acción en mi cartera, como ayer os detallé a todos los suscriptores que estáis en los canales premium, donde disciplina, paciencia, tranquilidad, no seguir al precio, no caer en la trampa del mercado. Los datos de IPC representan un movimiento muy fuerte a los mercados por las previsiones que se tenían de bajadas de tipo que se amplían en el tiempo y por lo tanto esto genera volatilidad en los mercados y genera para los que queréis trabajar intradía o movimientos bruscos pues caídas muy fuertes y entradas en cortos. Los datos de IPC de ayer son datos buenos para la economía, es decir, cuando los tipos de interés los van a retrasar las bajadas es porque los datos económicos están funcionando bien, la propia economía está funcionando bien, el desempleo, el paro, la tasa de empleo, vemos como está en mínimos históricos, ¿no? Y tanto en la zona euro como en Estados Unidos, vemos como la economía en Estados Unidos sigue creciendo fuerte y en Europa mucho más débil, pero dentro de las previsiones. Por lo tanto, ¿qué hace? En una previsión que se esperaba una bajada de tipos, bueno, pues de momento la está atrasando. Ya os comentaba que realmente si no tuviéramos elecciones en noviembre en Estados Unidos, si no tuviéramos una hoja de ruta donde los bancos centrales quieren ir coordinados, en Estados Unidos ni siquiera haría falta bajar los tipos de interés este 2024, porque la propia economía está funcionando y está haciendo de depurador de todo ello, con una fuerza muy grande. En Europa tenemos otro panorama y por ello sí es importante equilibrar esos procesos de bajada para que vayan muy unidos unos con otros, porque si no puede desequilibrar y las mismas bajadas pueden crear propia inflación por la propia divisa. Por lo tanto, y tenemos un panorama que tienen que mantener una hoja de ruta bastante estable. Sabéis que según mi opinión, otra cosa es lo que pasa, los mercados siguen siendo alcistas. Por lo tanto, estos recortes nos representarán una muy clara oportunidad de entrada. Y por lo tanto, ¿para qué tener prisa? ¿Para qué queréis correr riesgos? ¿Para qué queréis seguir al precio? El que solo trabaje intradía y siguiendo un movimiento del precio, pues ayer tenía una ocasión, hoy, en cada minuto, y verá cómo le va. Pero si no, evitar riesgos, dejar que los precios asienten, tener paciencia y sobre todo evitar riesgos. Una vez que el precio ha sentado, si efectivamente los mercados son alcistas, pues estas bajadas una vez que acaben nos van a dar la señal de entrada. Bueno, pues esa señal de entrada a precios más caros de los de ayer, a precios más caros de los de hoy o no, pero esa señal de entrada nos va a confirmar evitar riesgo y nos va a permitir tener una rentabilidad por el propio impulso. Por lo tanto, vamos a ver la evolución de hoy, datos de Estados Unidos que coinciden con la rueda de prensa del Banco Central Europeo, donde en principio no se esperan cambios, sí el mensaje para ver si en junio los baja, la plaza o cómo lo lanza, un euro dólar y libra dólar que hasta ese comentario puede ir a la baja, un oro que parece repuntar, un crudo que intenta subir al alza y unos índices, cuidado, que pueden frenar las caídas y hacer un movimiento durante la sesión de hoy al alza, y habrá que determinar si es
ese movimiento al alza es un pullback para seguir cayendo o es una paralización de las bajadas de ayer. Por lo tanto, mientras que se confirma, ¿para qué correr riesgos? Por otro lado, tener en cuenta que una vez que tengamos los datos del BCE, los datos americanos y cómo evolucionan los mercados hasta la apertura americana, pues ahí vamos a tener ya una base muy fuerte para decir esta es mi dirección, esta es mi entrada y estos son los objetivos que tengo que hacer. Tener liquidez no es malo, a veces desespera ver movimientos en el mercado, tener liquidez y no emplearla, pero no es malo, hay que saber cuándo hay que entrar, cómo hay que entrar y dónde hay que entrar, y sobre todo que no pese la liquidez. Hay más días que longanizas y no estamos para hacer operaciones, estamos para ganar dinero. Bueno, ahí tenéis mi análisis, cada uno con su cuenta y su riesgo, evidentemente que haga lo que considere que tiene que hacer, y ya tenéis de antemano cuál era mi plan de actuación para esta semana, que lo pasé lunes y martes, y ya tenéis recalcado después del análisis de ayer cómo voy a evolucionar durante la sesión de hoy. Esta tarde os programaré un webinar que lo tendréis en breve publicado para debatir y para comentar y para informar de todo esto con más amplitud, y además tendremos la base de esa rueda de prensa de BCE y esos datos americanos. Por lo tanto, ahí podréis preguntar sobre acciones, sobre futuros, sobre valores, sobre índices, crudo, materias primas, divisas, lo que deseáis lo abordaremos, y también os comentaré cuál va a ser mi plan de actuación para el resto de la semana, que estoy con todo preparado y en liquidez para, por supuesto, en el momento que considero oportuno, luego se ganará o se perderá, poder entrar. Bueno, lo he querido hacer un poquito más extenso este vídeo, pero para detallarla debido a la situación de ayer del IPC y de la bajada de mercados. Venga, trader, suerte y chao.